Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con humildad, pidiéndote que limpies nuestros corazones y nuestros espíritus para que sean puros y agradables ante tu presencia. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, anhelamos ser apartados para ti, reflejando tu santidad en cada pensamiento, palabra y acción. Purifica nuestras intenciones y haz que todo lo que hagamos nazca de amor sincero y desinteresado. Límpianos de todo orgullo, egoísmo y resentimiento y reemplaza, Señor, esto con un espíritu de humildad, generosidad y perdón. Ayúdanos a vivir con integridad, sin doblez ni engaño, sino con una transparencia que glorifique tu nombre. Renueva nuestra mente para que nuestros pensamientos sean puros y conformes a tu verdad. Guarda nuestros labios para que nuestras palabras edifiquen y den vida. Guía nuestros pasos para que nuestro andar sea recto y fiel a tu voluntad. Que todo en nosotros sea un reflejo de tu amor y de tu luz. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti encontramos la verdadera pureza y que solo con tu gracia podemos ser transformados. Moldéanos según tu propósito y llénanos con tu espíritu para que cada día seamos más semejantes a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy que es 8 de mayo vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 2:22 al 4:22, Juan 5:24 al 47, Salmos 106, 1 al 12 y Proverbios 14, 30 y 31. Primer libro de Samuel 2:22 al 4:22. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando contaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud, y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus 2 hijos, Ofín y Finees. En el mismo día morirán los 2, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido, y todo aquel que haya quedado en tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y le dirá: asígname uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. El joven Samuel
servirá al Señor en presencia de Eli. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció, un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba él cerca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que ha hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo, y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Los 2 hijos de Eli, Ofni y Finehés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento, y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue tan grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie.
el arca de Dios fue capturada y murieron Efín y Finees, los dos hijos de Elí. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo en su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años. Sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos Ofní y Finees, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finees, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Juan 5, 24 al 47. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pues ustedes no han sido jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tenga esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Salmo 106, 1 al 12. Aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza?
Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Reprendió al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de la mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Proverbios 14, 30 y 31. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son podredumbre de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.